Mi padre era portugués y mi madre era de Granada y se vinieron a Majaloba. Entonces no eran de los marqueses de los Benjumea como después fueron. Y entonces mi madre, cuando la guerra, estaban en Majaloba viviendo. Mi padre se fue a la mili, hizo la mili en Valencia. Estando en Valencia, le pilló el golpe de Estado que dio el dictador, Franco. Entonces él hizo los 3 años de guerra que duró, los hizo defendiendo la República. Terminó la guerra, lo hicieron prisionero, estuvo 6 meses en un campo de concentración, le dieron libertad. Lo único malo que había hecho era defender la República. A los 6 meses vuelve mi padre a su pueblo. Estaba mi padre en la cueva donde él vivía con mi madre y mi hermanita, mi hermana. Viene una vecina, le dice: mira, Juan, vete, que esta noche van a venir a por ti. Lo he escuchado yo. Ya sabes lo que era venir a por ti, ¿no? Entonces mi padre cogió de noche por esa sierra. Él ya había estado aquí, en la Rinconada, había estado él trabajando en el campo y ya conocía esto. Entonces, como pudo, pues pidiendo, le ayudaron hasta que llegó aquí. Mi abuela es viuda de guerra, era viuda de guerra, mataron a mi abuelo y a mis 2 tíos mayores en la guerra. Y sin ayuda de nada, porque entonces Franco no daba ayuda. Además no reconoció ni siquiera que era viuda de guerra. Mi abuela paterna tenía 6 hijos y se encontraron los 6 en la guerra. Los más chicos, mi padre, que era uno de los más chicos, los cogieron, pero mira, tuvieron suerte porque dieron con una persona y lo salvó. Pero se juntaron 6 hijos. ¿Sabes? Entonces quiere decir que Antonio fue el que me preguntaste tú lo de la mili y lo de la guerra y te dije que se había ido y que tardó la abuela 21 años en poder volver a verlo. Ya se quedó por Francia y ya pues 21 años y que le escribían las cartas, se las escribían por la Cruz Roja. A través de ellos sabía mi familia de su hermano y de su hijo. Eso tuvo que ser muy doloroso, ¿eh? Mi padre era guardia. Policía Armada, me parece que se llamaban entonces, y lo cogieron en la zona roja, y en la zona roja fue cuando lo cogieron preso. Afectado, imagínate, una mujer joven en un Madrid sola, pues no sé, yo esto nunca lo habló mi madre conmigo, nada más que estuvo en la cárcel, y tuvo 5 años, y a los 5 años lo echaron y ya está, yo no sé otra cosa de eso, que no se habló en mi casa nunca de eso. No me gusta escuchar eso, pero algunas veces mi abuelo sí estuvo en la guerra. De estas veces que a lo mejor le han comentado porque haya venido alguien a casa o yo que sé, que no es que se hablara diario, ¿sabes? Pero mi abuelo sí estuvo en la guerra y el hermano de mi abuela también lo mataron, el hermano de mi abuela lo mataron, pero mi abuelo no, gracias a Dios. Yo escuchaba a mi madre que decía, porque tu padre se fue como antes. Es que claro, si lo que había era una dictadura, ¿no? Y si no haces lo que eso, tú por tu cuenta, como que no. Y cuando terminó la guerra, por lo visto, se fueron, porque si no es que cayeron muchísimo, y claro, el que no pues, se iba, porque estuvo un tiempo, decía mi madre, unos años como exiliados, de que no podían venir a las casas, porque venían por ellos y yo qué sé. ¿Quién va a hablar? Si no se podía hablar nada. No se podía hablar, nada más que el que estaba en el mando. Había que estar todo calladito y sin hablar nada. Y era la posguerra. Una casita pobre, pero no como no la dejaron. Es que se tuvieron que salir de la casa y huir todos por ahí, todos lo dejaron allí. Y eso fue la ruina, padre.